Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Esta clase de discipulado es la clase número 10. Ya la clase número 10 se llama la iglesia. Vamos a aprender bíblicamente qué es la iglesia. La iglesia, también conocida como asamblea, congregación, reunión, santuario, tabernáculo y templo. Versículos bíblicos o capítulos bíblicos donde tú encuentras la palabra iglesia, ¿ya? No vamos a leer todos los capítulos ni todos los versículos porque la idea es que puedas buscarlo en casa, puedas estudiar y reforzar la palabra, ya es una buena manera de aprender. Mateo capítulo 16, versículo 18 habla, ¿no es cierto?, sobre Jesús cuando le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Súper importante leerlo, por favor, Mateo 16, 18, porque aquí hace referencia a la base y quién es la roca de la iglesia cristiana. Y ciertamente es Jesucristo, ¿ya? Porque Jesús estaba diciéndole a Pedro: sobre esta roca. Sabemos que la roca firme, el fundamento firme de la iglesia es Jesucristo. No fue hecha sobre los hombres ni sobre las personas, ¿ya? Y lo podemos también entender porque Pedro, su nombre es piedra, no es roca. Y ¿por qué no fue fundada la iglesia sobre Pedro? Porque después la misma atribución, la misma unción y la misma autoridad que Cristo le da a Pedro se la delega a los otros discípulos también. Así que no fue exclusivamente sobre él. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice que todos nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que ya estamos entendiendo que cuando hablamos de iglesia no solo estamos hablando de un lugar físico, de una estructura, sino que va más allá. Bíblicamente nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu del Dios viviente habita en nosotros. Primera de Timoteo, leer por favor Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice que la casa de Dios, el templo, es la iglesia del Dios viviente. Qué importante es entender cómo ve el Señor a su iglesia. El templo, la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Bíblicamente, la iglesia que está conformada por personas justamente es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos la iglesia, el templo del Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Ya por eso a lo mejor has escuchado, somos el pueblo de Dios. Eso sale en Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, Efesios capítulo 4, verso 4 al 6, Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, Tito capítulo 2, versículo 14 y Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10. También podemos decir que iglesia es la compañía de todos los redimidos por Jesucristo y que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Es el conjunto de creyentes, ¿no es cierto?, que practican las enseñanzas del Evangelio y que procuran vivir en santidad por el poder del Espíritu Santo, por supuesto, y esperan al Señor Jesucristo en su pronta y segunda venida. Cada uno de los creyentes nacidos de nuevo forman parte de esta iglesia universal, ¿ya? O sea, todos los creyentes a nivel mundial del Señor Jesucristo, y que sus nombres, o sea, tenemos algo en común, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero pregunta, ¿dónde y cuándo comenzó la iglesia como tal? Pues si se ha dado cuenta, en el Antiguo Testamento no se hace referencia a la iglesia, ¿ya? Así como tal, no. Sin embargo, en Hechos capítulo 2, se relata el comienzo de la iglesia en el famoso día del Pentecostés, cuando los discípulos fueron ungidos e investidos de poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo. A partir de ahí, cuando fueron llenos del poder de Dios,
para poder, ¿no es cierto?, extender el reino de Dios y predicar y evangelizar de Jesucristo, entonces comienzan a reunirse y llegan miles y miles de personas, se convierten, son bautizados, son discipulados y se extienden a otros lugares. El libro de los Hechos, que sugiero que puedas leerlo, relata la expansión de la iglesia. Ahí está la primera iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Habla de la evangelización misionera del apóstol Pablo y de otros, por supuesto, como Pedro, que extendieron el evangelio. Desde el comienzo de la iglesia, esta ha sufrido diversos ataques, ¿no es cierto?, por Satanás, y sin embargo la iglesia ha perseverado. Puede leer Mateos capítulo 18, versículos 19 y 20. No ha podido desaparecer y no la pueden eliminar a la iglesia, hablando, ¿no es cierto?, como el cuerpo de Cristo, como algo espiritual, porque es de duración ilimitada, ya es imperecedera, es eterna, porque no va más allá de una institución, va más allá de un letrero, le pertenece a Cristo y Cristo es la cabeza. Pero ¿por quiénes está formada la iglesia? Ya en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 y en Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. ¿Por quiénes está formada la iglesia? Primero debemos entender que ya sabemos que la iglesia está formada por nosotros, pero el fundamento, el fundador es Jesucristo, porque la iglesia está fundada en la verdad revelada, que es Cristo. Él es la verdad revelada. Él es el único fundamento y la cabeza de la iglesia. Importante leer, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Aquí nosotros podemos leer y entender que no fue fundada sobre ningún hombre. No se le puede atribuir ni a Pedro, ni a nadie, ni a ningún apóstol la fundación de la iglesia cristiana. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 y 5. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Es decir, es la base, es el fundamento sobre cual el edificio, la estructura, hablando espiritualmente, se sostiene. Ya sin Cristo no hay iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es triple. Ya primero es adorar a Dios. Nosotros nos reunimos, adoramos a Dios. Y cuando hablamos de adorar a Dios tiene que ver con amar a Dios, con glorificarle a través de nuestras alabanzas, adoración, con nuestra oración, con nuestros frutos, damos frutos también para honrar a Dios, con nuestras ofrendas y diezmos, testimonios y a través de la predicación de la palabra. Ya todo eso está en adorar a Dios, en el conjunto de adorar a Dios. 2, para edificar a los creyentes. La iglesia ha de instruir al creyente. Todo esto usted lo puede ver en Hechos y en el Nuevo Testamento. Ha de disciplinar al creyente, de corregirlo, de guiarlo y de proveerle comunión. Ciertamente tu comunión con Dios no depende de la iglesia, pero ella sí te puede guiar, te puede encaminar y te puede ayudar. Ya para uno que ha estado lejos muchos años de la iglesia, de pronto sí, no de pronto es así, uno sí se enfría, sí cuesta más buscar realmente a Dios, que cuando uno pertenece a una congregación, pertenece a una iglesia, a un cuerpo, y todos unos a otros nos animamos, es más fácil, uno mantiene el fuego, ya uno puede notar esa diferencia. Leer Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y tercer propósito de la iglesia, y la más importante, es evangelizar al mundo, ¿ya? Porque esta es una de las grandes comisiones dadas por Cristo a su iglesia. Es la misión, es la visión que tenemos, predicar el evangelio a todo el mundo, a toda persona, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya es súper importante esto. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 está la gran comisión, la gran misión, el propósito real de la iglesia. Y por supuesto, dentro de esto de evangelizar al mundo,
está el cuidar a los suyos en momentos de necesidad. La iglesia no solamente predica el evangelio para que la gente crea en Cristo, cuidamos los unos de los otros, nos preocupamos de las necesidades de la viuda, del huérfano, nos preocupamos de los hermanos que están sin trabajo, oramos los unos por los otros, nos animamos, pero también nos bendecimos, ¿ya? Para ir finalizando, la palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para iglesia es eclesia, con K, eclesia, no sé si está bien pronunciada, y que deriva del verbo ekaleo, ¿ya? Y ekaleo es una palabra griega compuesta por que significa fuera, y kaleo, que significa llamar o convocar. Por lo tanto, la iglesia en su significado, ¿no es cierto?, griego literalmente significa llamar afuera. La iglesia tiene un llamado hacia afuera, hacia impactar y bendecir su comunidad. Y esto es en términos generales muy básico lo que es la iglesia. Dios te bendiga.